ha tenido que, si el señor tenía su carro particular y lo echaron de la empresa, está sin empleo, ¿qué le tocó salir a hacer? Al manejar un Uber, señor, y es su propio carro en el que iba para la oficina, ahora es auto Uber. Y la señora, si tenía su carro también para ir a la oficina, señora, a manejar Uber porque también hay desempleo. La situación del empleo no está fácil en el territorio nacional. En Colombia no hay empleo, hay tasa de desempleo. Que el DANE no lo quiera reconocer y que nos muestre otra cosa es diferente, pero los colombianos están con sus carros vendiendo zapatos en la esquina, están vendiendo arequipes, están ofreciendo su carro como Uber o a lo mejor están haciendo acarreitos en la puerta del centro comercial. ¿Sí ve? Es lo que está pasando. Esa parte no la cuentan. Esa parte no la cuenta el gobierno a través del DARE. Doctor Juan Manuel Sáenz, muy buenos días. Héctor, muy buenos días, Jorge, a toda la mesa de trabajo, al Master Control, a todos los oyentes de Halcón Radio. Un gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, alcanzó a escuchar lo que lo que estaba exponiendo, ¿no? Sobre el desempleo y la licencia. Es que el gobierno nacional piensa como, a ver, rápidamente antes del tema del religioso, sobre lo que se ha manifestado que el gobierno pues piensa incrementar las semanas de licencia para los hombres, la licencia de paternidad. Ya una mujer no se va a aguantar su marido 84 días ahí en la casa molestando. ¿Ah? Pues Héctor, lo que pasa es que puede haber opiniones así controversiales y sobre todo porque pues es que la primera infancia es una de las más importantes, sobre todo para generar esos vínculos y realmente pues en esa época de la maternidad es muy importante la compañía masculina del responsable de ese hijo, pues para que esté ahí acompañando a la mamá, a recuperarse, a darle de comer, estar pendiente de todas las cosas que se necesitan y desde luego que es una etapa muy importante para un hombre generar esos vínculos y es visto desde ese punto de vista, pues es muy, muy interesante que haya esos espacios para que los papás podamos disfrutar a nuestros hijos en esa época. Pero pues no puede estar, digamos que la lógica no es que sea esa la única época importante. La lógica es que un niño necesita un papá durante toda su vida y entonces se requeriría más tiempo, más calidad de tiempo por parte de ese progenitor para inculcarle a su hijo valores y amor y respeto y demás cosas. Entonces, pues celebramos, digamos que el gobierno tenga esa iniciativa de promover los valores familiares y ayude a los papás a involucrarse más en esa crianza temprana que es tan compleja. Y pues es la invitación a ponderar cómo se equilibra eso con la empresa y con el trabajo. Porque pues ahora una empresa va a tener a dos personas prácticamente en licencia, que puede ser, o muchas personas en licencia, que van a ser las mamás, los hombres, también que están en esa situación. Ahora, fíjese que ahora no solamente son papás por vínculos naturales, sino que pueden ser papás adoptivos y papás también por vínculos de crianza. Entonces también estarán involucrados allí porque fíjese que no, digamos que podría por igualdad mirarse que eso podría ser, entonces la dimensión sería muy grande. Pero de todas maneras, Héctor y Jorge y oyentes, pues la verdad en nuestra sociedad es que nadie quiere tener hijos. Usted habla con un adolescente hoy o con un adulto y le va a decir, nah, prefiero tener un perro, prefiero tener un gato que tener un niño. Entonces, pues digamos que son medidas necesarias para incentivar a tener familia. Esperemos que esto genere más paternidad responsable y que haya menos niños abandonados demandando por cuota alimentaria a sus papás porque sus papás no los reconocen o los abandonaron. Y lo que nosotros hemos expuesto acá al empresario, claro, a los colombianos les encanta, les gustaría descansar, estar más tiempo con su esposa, ayudarla a lo que usted manifieste, acompañar a su bebé, pero para la empresa privada, un acto como estos, pues le va a costar mucho porque eso un empleado menos, es un empleado que no va a tener ya durante 84 días, no va a tener en su empresa.
Y entonces, lo primero cuando vaya a pedir empleo, le da, a ver su estado civil, ¿cuántos años tiene usted? ¿Se va a casar? ¿Está próximo a casarse? Entonces ahí vas buscando la negativa para decirle no. Ahí las situaciones para el empresario lo ponen a pensar. La verdad sí, porque es lo que se mira en ese aspecto. La licencia ya son 84 días. Entonces la gente, hemos consultado con los oyentes, incluso las señoras han dicho, uy, no, eso es mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, seguro que sí. Seguro, no, es que 84 días vienen a ser como 4 meses, ¿cierto? No, 3 Sí. meses, más o menos. Dice que 12 semanas, entonces yo digo 12 por 7, 84, más o menos, sacando una conclusión. La señora, ahí nos han escrito y nos dicen, no, eso es mucho tiempo, no, tampoco, como dicen popularmente, ellos, no, se están dando garra, entonces no. Sí, no, de verdad que el tiempo de calidad se necesita durante todo el transcurso de la vida y una licencia es necesaria. Se entiende en la mujer porque pues es la mujer la que está en recuperación física y la que tiene que amamantar. Y el hombre también es importante estar al lado de su esposa o de su mujer, pero también hay que entender que necesitamos es más paternidad responsable durante el transcurso de la vida, más paternidad responsable en el transcurso de la vida. Eso es lo que sería la consigna. Bueno, ahora sí hablemos de la libertad de cultos, que usted tenía ese tema ahí, lo tenía ahí preparado para la semana pasada, pero mejor que lo trate hoy porque ya estoy acá. Sí, Héctor, es que, mire, es que en la Constitución Política del 91, en Colombia, se eliminó la confesión católica. Si usted recuerda, usted es de la Constitución del 86, yo también soy de la Constitución del 86, o sea, crecimos en esa Constitución del 86, y en esa Constitución del 86 se confesaba la religión católica. Colombia confesaba la religión católica, apostólica y romana, así decía la Constitución. Y entonces resulta que en la Constitución del 91 se eliminó esa confesión. Colombia ya no confiesa una sola religión y se respeta una sola religión, sino que se protege y se promueve la libertad de cultos. Entonces, no es una sola religión la que los colombianos podemos practicar, sino cualquiera. Y fíjese que la Constitución en su preámbulo invoca la protección de Dios. Entonces, usted podría decir, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿somos confesionales o no? Porque mire lo que dice el preámbulo. Dice, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación, y ahí sigue el preámbulo. Entonces, usted dice, pero ¿cómo es eso? O sea, invocan la protección de Dios, pero ¿de cuál Dios? Esa es una de las importantes preguntas que tenemos que hacernos, porque es que las religiones tienen diferentes dioses. Entonces la Corte Constitucional, en buena hora, ha interpretado eso y ha dicho, pues es que Dios como una entidad que no se ha definido, el Dios que cualquiera de ustedes pueda creer o desee creer, esa es la protección que invoca la nación colombiana. Y deja la puerta abierta para que haya otras confesiones. Entonces, Colombia ya no pertenece ni obedece a la religión católica. A mí me parece muy curioso que hasta el año de 1970 la única manera para demostrar el parentesco era la partida de bautizo. No había otra. Y es a partir del decreto 1270 de 1970 que la ley ordena la creación del registro civil de nacimiento, de matrimonio, de defunción en Colombia, y solamente el registro civil de nacimiento es idóneo para demostrar el parentesco o el estado civil a partir de 1970. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de todo eso? Porque en Colombia hemos tenido muchos inconvenientes los colombianos en las instituciones que aún están consagradas a la religión católica. Verbigracia, como decía un profesor, la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene, yo no sé si usted ha podido entrar a alguna unidad de policía, entonces tienen ahí con la Virgen María. La Virgen María está en las escuelas de formación, está en las estaciones de policía, y en muchos CAI o centros de atención inmediata está la Virgen María, y a eso le ponen flores y hay todo un devocional diario o semanal para ello.
Entonces resulta que un miembro de la Policía Nacional instauró una tutela en el año 2017 contra la policía porque lo sancionaron, porque la policía lo sancionó, la institución lo sancionó porque el subalterno o el accionante se negó a cumplir una orden de leer en la misa, pues la parte que le correspondía del rito ese católico. Entonces el funcionario de la policía, el patrullero, se negó a prestar ese servicio de lectura y entonces lo sancionaron por incumplir una orden legítima. Entonces, como el policía se negó a participar en la Eucaristía, le pusieron eso, una sanción en el folio de vida. Entonces el policía instaura una acción de tutela, el accionante, el patrullero, instaura una acción de tutela, perdón, es el intendente, instaura una acción de tutela y le pide al juez de tutela que revoquen esa decisión porque se está violando su derecho fundamental a la libertad de cultos. Y entonces allí la Corte Constitucional hace un recuerdo, hace un análisis de cuál es la confesión religiosa que está permitida en Colombia. Nos recuerda que no hay ninguna, que Colombia es un estado laico y que no se le puede a ninguna persona obligar a profesar la religión católica, ni en la policía ni en la educación. Y cuando haya algún choque de estos dos derechos, por ejemplo, el de la libertad de cultos y el de la educación, debe prevalecer el de la educación. Por eso, en los colegios públicos está prohibido enseñarle a las personas la religión católica y obligarlos a participar de la Eucaristía y de todas esas rituales que hace la religión católica, y no se le puede obligar a un estudiante a participar de esas enseñanzas, porque prima el derecho a la educación y a la libertad, a la educación libre, y no se le puede exigir a una persona, obviamente, que participe de algo porque tiene derecho a creer en lo que ella crea. Entonces, esto es una colisión de derechos fundamentales muy interesante porque surgen inquietudes relevantes sobre la colocación de esas estatuas religiosas y de la manifestación de caravanas religiosas de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Fátima, por allá en julio, que bloquean todas las vías porque salen todos los conductores a celebrar eso. Entonces, los colombianos debemos entender que Colombia es un estado laico. No nos pueden exigir ni en el colegio, ni en la policía, ni en ninguna institución pública que nos sometamos a ningún rito religioso católico, porque Colombia es un país, es un estado laico y tenemos libertad de cultos, y las personas que sean judías, musulmanes, cristianas, budistas, pueden ejercer su culto libremente en una cárcel, en el interior de la policía o al interior de un colegio público, sin obligar a nadie ni tratar de convencer a nadie de que su religión es mejor que otra. Yo no sé si es el mismo caso, doctor, que estaba escuchando, si en donde un oficial o un suboficial hizo que retiraran esa imagen de ahí, que no podía estar en la estación de policía, que hubo un problema por esa imagen que la hizo retirar, y después dijeron, no señor, la imagen debe regresar al sitio, y hubo un problema, y no fue en esta ciudad, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo que una problemática, o sería otro caso también que se dio de ese aspecto, pero yo sí creería que hay que respetarle a cada cual la religión, hay que respetársela. Lo que uno no acepta es, por ejemplo, lo que se está viendo en la localidad de Kennedy. Por ejemplo, hay un señor, si se le puede decir señor, que ha intimidado a las mujeres, las amenaza de muerte, las amenaza de muerte. A las que tiene a su lado, las invita a lo que tiene él seguramente es que una casa de oración. Y cuando se encuentra con la mujer es una persona que transfigura. Y luego sale y graba
y hace un chat en donde en un grupo de WhatsApp y envía y con la Biblia en la mano, rezando y orando con la Biblia en la mano. Después de que hace 1 o media hora le acaba de decir a una mujer, oye, te vas a morir porque te voy a matar. Y entonces, ¿qué tipo de persona es esta? Y él dice que es un cristiano. ¿Por qué hacen quedar tan mal la religión y por qué las iglesias soportan una persona como esta? Ellos mismos deberían depurar a estas personas y hacerlos a un lado. Y entonces nadie les cree. Y entonces la misma alcaldía de la localidad de Kennedy le manifestaron los habitantes, oiga, alcaldesa, mire lo que está haciendo este señor, y dice que es un cristiano y está intimidando a las mujeres. Más rápido le firmó y es el administrador de un conjunto porque así lo quiso. Dijo, a mí eso no me interesa. Me interesa es que él llenó su documentación y aquí ese tipo de recomendaciones no me interesa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está jugando con la religión y respetando? Y respetando y pasando por encima del nombre de Dios y por quienes sí respetan esa religión. Y yo respeto mucho a los cristianos, respeto al católico, respeto a todas las religiones, pero este tipo de personas no deben estar ahí. Por Dios santo, ¿cómo se burlan ellos de la religión? Pues mire, lo que pasa es que la Constitución política y la ley, le voy a hablar de la ley 133 del 94, crea en Colombia la Constitución, desde luego, el principio de laicidad y la ley 133 dice que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal en Colombia. Entonces, a partir de allí, usted puede entender que pues existen muchas derivaciones y muchos cultos y muchas denominaciones que pues son discutibles o son controversiales. Están los del séptimo día, están los testigos de Jehová, está una cantidad de cosas de sectas que los rosacruces, no sé qué cosas. Entonces, todo eso se permite en este país porque existe libertad religiosa. Ahora bien, lo que no está permitido es que esa influencia genere daño en la vida de otro ser humano, bien sea por autosugestión, que genere eso un problema de suicidio o de maltrato físico o de abuso sexual. Y por esa razón, todos esos comportamientos que amenazan la vida de otra persona que usted acaba de manifestar, pues ya involucran ya están atacando, vulnerando la libertad religiosa. Es que la libertad religiosa no es un fin por sí mismo inmutable que no pueda ser afectado. Entonces, si esa persona tiene la libertad para ejercer su religión ahí en su casa y hacer lo que sus ritos y sus cosas, esas cosas, pues no puede afectar ni vulnerar la libertad religiosa de otra persona, ¿correcto? Entonces, si ya esa persona está vulnerando sus derechos fundamentales de la vida, de la dignidad humana, que está generando amenazas, temor, constreñimiento, pues ahí ya se está involucrando en la violación también de los derechos civiles que pueden ser atacados desde el punto de vista jurídico a través de denuncias y acciones policiales, policivas y penales. Entonces, el mensaje de hoy es muy importante porque esa discusión hoy la tenemos los colombianos a flor de piel, porque en los colegios públicos encontramos un Cristo. Usted va a un colegio y en la Universidad Pontificia, Universidad Javeriana, en todos los salones usted encuentra un crucifijo y eso está consagrado a la religión católica y allá son jesuitas y entonces allá hay unas situaciones de carácter confesional religioso católico y en muchos colegios públicos también. Entonces están obligando a los niños en los colegios públicos a asistir a las clases de religión católica. Entonces a que se aprendan el credo y se aprendan a que vayan a la Eucaristía y que tomen y que se confiesen y que participen de la primera comunión y que se bauticen y que hagan la confirmación. Y en Colombia nadie está obligado a participar de esos ritos católicos. La religión católica es una religión que no es la oficial colombiana. Nadie está obligado a eso. Nadie tiene por qué bautizarse, nadie tiene por qué hacer la primera comunión y nadie tiene por qué confesarse con nadie, ni ir a ninguna iglesia católica, ni cristiana, ni el séptimo día, ni tampoco los testigos de Jehová, porque eso en Colombia no es oficial y a nadie lo pueden obligar ni pueden generar ninguna coerción al respecto. Ninguna coerción física ni psicológica, ni muchísimo menos de carácter disciplinario. A ningún niño lo pueden sancionar ni le pueden quitar, bajarle el promedio del año escolar académico porque no entró a clase de religión, a religión católica.
Ahora, el llamado aquí es a que los rectores del colegio hagan un estudio, una clase de religión en donde se explique cuáles son las religiones que existen en este planeta, cuál es la religión del Islam, cuál es la religión cristiana, cuál es la religión budista, cuáles son los judíos, por qué existen esas religiones, cuál es la filosofía detrás de cada una de esas religiones, porque nosotros estamos en un país pluralista y tenemos que generar respeto por esa diversidad. Entonces, no se le puede exigir a ningún estudiante de colegio público participar en, ni siquiera privado tampoco, porque usted podría decir, bueno, pero es que, por ejemplo, el Colegio Cervantes es católico y allá obligan a la gente a su clase de religión y aprenderse las cosas de memoria y participar en esos ritos católicos. Pues no, porque para eso existe la Constitución y no hay nada por encima de la Constitución. Y usted no le pueden violar su derecho a educarse, el derecho fundamental a la educación, porque no quiere participar de un rito católico que usted desconoce. Entonces, tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza y quitarnos de que esto es un país consagrado a la religión católica y a la Virgen María y esas cosas, porque no es así. Y a partir del momento en que entendamos que Colombia es un país laico, pluralista, que respeta los derechos humanos y la libertad de cultos, vamos a avanzar como nación, porque no podemos seguir entendiendo este país como un país religioso católico o como quiera que se llame, ya que lo que existe es la primacía de la Constitución y la ley y no de ninguna religión, llámese como se llame, y no pueden someter a ningún niño o a ningún miembro o a ningún privado de la libertad o a ningún miembro de la Policía Nacional o Ejército o cualquier institución pública a participar de ningún rito católico. Jorge, ¿tenía alguna inquietud? Lo he visto ahí muy pensativo, Jorge. ¿Por qué? Lo que pasa es que en el tema teológico y en el tema laico, la pluralidad que tiene Colombia desde la Constitución del 91, esto ha venido generando cierta controversia al interior especialmente de los centros educativos, porque, por ejemplo, si nosotros vemos, cuando se habla del tema de los colegios, de la educación, especialmente los colegios más costosos, ¿cuáles son? Los colegios que tienen que ver con las iglesias cristianas. Las universidades costosas, ¿cuáles son? Las universidades que tienen que ver con las iglesias cristianas. Entonces, como que no va tanto de la mano, pero también allí se quiere forzar, especialmente en la educación básica primaria, en la educación media, forzar a los chicos a cambiar su modo de pensar en el tema de teológico, en el tema de Dios, cual fuere que fuere su creencia. Desde la Constituyente del 91 vienen proliferando cualquier cantidad de iglesias en Colombia, y hay una época donde aparecen tantas iglesias de garaje a pedir de boca y como catálogo en época electoral. Eso está generando votos, eso está generando y se ha convertido en un negocio bien lucrativo para quien abre las puertas de un garaje para crear una iglesia. Doctor, ¿cómo sería el procedimiento caso tal de que una persona, un padre de familia, sienta que está siendo afectado en el colegio para sus hijos, involucrarlos o obligarlos a inclinarse por cierta línea religiosa? Pues lo primero que tiene que hacer es formular una acción de tutela. O sea, es que cuando un colegio sanciona a un estudiante porque no participa de un rito católico, pues el colegio primero no se lo puede prohibir. Y si lo hace, pues el colegio estaría incurriendo en una falta de carácter legal que podría verse incurrido o incurrir en una sanción de carácter económico al colegio, porque el colegio está incumpliendo la ley. Y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, en el caso de los colegios, la Secretaría de Educación de Bogotá debe sancionar a un colegio que vulnera los derechos fundamentales de un niño. Pero si el colegio insiste en su arbitrariedad, lo que debe el padre de familia es instaurar una acción de tutela. Esa acción de tutela, y el juez le van a solicitar al juez de tutela que respete, que proteja el derecho a la libertad de cultos y al derecho a la educación. Y inmediatamente un juez de tutela le va a ordenar a ese colegio que tome las medidas para que el estudiante no solamente no asista a esos ritos católicos, sino que
no sea sancionado de carácter, no tenga una sanción de carácter académico. Y ahora, yo le quiero discrepar un poquito lo que tiene que ver con la educación costosa en Bogotá. La educación costosa en Bogotá no está con los colegios católicos. De hecho, los colegios católicos en Bogotá se están acabando. Hace poquito están cerrando el Sanfasón porque se quebró. El Sanfasón, el de la 170 con autopista lo cerraron porque se quebró, porque las monjas se jugaron el billete del colegio allá en la bolsa de valores y lo perdieron en Interbolsa. Hágame el favor. Entonces, una falta de criterio total de un colegio católico que recibe el dinero de los estudiantes, y las monjas se fueron y apostaron el billete en la bolsa de valores de Bogotá en Interbolsa. Entonces, se quebraron. Las mejores universidades no son católicas. La mejor universidad de este país es la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad Externado, que no son confesionales. Los mejores colegios de Bogotá no son confesionales, son de bachillerato internacional, que se conoce como bachillerato IB, que no tienen nada que son colegios laicos y que no tienen nada que ver con colegios católicos, porque los colegios católicos van en declive, porque es que enseñan algo que es falta de criterio. Le exigen a los estudiantes unas cargas, le imponen a los estudiantes unas cargas que ni siquiera los mismos sacerdotes y monjas que están allí cumplen. Entonces, yo lo que los invito es a que tengamos una identidad de criterio entre lo que creemos en Colombia como un país laico y no como un país católico, que no es una religión creada en Colombia ni es colombiana. La religión católica es del Imperio Romano, es apostólica y romana, del Imperio Romano, es la religión oficial del Imperio Romano, no colombiana. Entonces no nos pueden imponer una ideología por allá de otros países, de otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura y exigirnos ahora creer en eso. Yo sí quisiera que en Colombia quitaran todas las imágenes de la Virgen María y que prohibieran la exhibición pública de imágenes de la Virgen María, porque eso atenta contra el principio de laicidad de Colombia. Entonces yo voy a entrar a un CAI, que es una institución pública, voy a entrar a una estación de policía y lo primero que me encuentro es la Virgen María. Eso es una incoherencia institucional de lo que representa Colombia como Estado y lo que es una institución que todavía cree en ese tipo de cosas. Saludamos a don Eduardo Cáceres. Buenos días. Yo no sé si se alcanzó a enterar del tema. A ver si tiene una pregunta antes de que se nos vaya el doctor Sáenz en esta mañana, que ha sido un tema bastante interesante. Don Eduardo, buenos días. Bueno, muy buenos días al doctor Sáenz, a don Héctor Guamán, Héctor Giovanni, a don Jorge. Un saludo a los de USB, a todas las personas que están conectadas, pues sufriendo porque he tenido unos problemas técnicos bastante complicados. A la final me tocó abrir enlace por otro lado para poder ingresar al Stringer, y adicional a ello en Facebook no me está permitiendo compartir las historias. Bueno, estoy con temas técnicos, normal, es muy normal, eso es el pan de cada día. Bueno, medio escuché, no tengo claro cuál fue el enfoque, porque justamente estaba tratando de verificar acá la conexión, pero si me contextualizan ahí rápidamente, yo les doy mi punto de vista. La libertad de culto, la libertad de religión, la presencia de algunas imágenes como la Virgen o los crucifijos en las aulas escolares, a la entrada de la universidad, a la entrada de una estación de policía, a la entrada de un colegio. Ah, bueno, listo, fácil, pues. Vivimos más que en un país, vivimos en un mundo donde hay libertad de creencias. Antiguamente, muy antiguamente, pues yo recuerdo que eran tres: los católicos, los cristianos, que llamaban como en esa época evangélicos, y los ateos. Hoy en día pasa como en la sexualidad, ¿no? Hay infinidad de religiones y hay que respetarlas. Todos somos seres humanos y somos libres de tener nuestra creencia. Que los colegios a veces lo quieren imponer de alguna u otra manera, pero yo creo que eso es de respetar la creencia de cada persona, uno. Y dos, pues la presencia de imágenes en colegios. Creo que alcancé a escuchar algo por ahí el doctor Sáenz, digamos, por ejemplo, la institucionalidad como lo es un CAI, una estación o algo que es público. Pues yo considero que el tema de la religión es personal. Yo en mi casa
puedo manifestarlo y tenerlo de la manera que yo considere, pero cuando ya es un tema público, pues es como querer imponer. Si yo pongo una imagen de lo que sea, pues en mi caso yo soy católico, apostólico y colombiano, pero no por ende, pues yo voy a imponer aquí en la entrada, allá afuera en la calle, hacia los demás. Hay que respetar y yo no tengo por qué influenciar o dirigir a las personas a que tienen que creer en lo que yo crea. Considero yo que eso es de respetar la creencia de cada ser humano y cada persona. Doctor. Bueno, sí, digamos que lo que quiero dejarle a nuestros oyentes son las herramientas para que defiendan sus derechos de este Estado laico que nos ha costado mucho construir desde la pluralidad y el respeto a la diferencia. Y les quiero dejar la sentencia T-152 de 2017. Allí la Corte Constitucional revisó la tutela presentada por el intendente de la policía que fue sancionado por negarse a participar de la Eucaristía en la religión católica, de una iglesia católica, y la Corte Constitucional pues revocó esa sentencia de tutela que le negaba esos derechos y revocó también la sanción que le impusieron a ese intendente por no haber participado en esa Eucaristía. Recuerden, es la sentencia T-152 de 2017 de la Corte Constitucional y también la Ley 133 de 1994, en donde establece que o prescribe que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Por lo tanto, en Colombia existe libertad de cultos. No, la religión católica no es oficial, no hay ninguna que sea oficial, no le pueden obligar a ningún niño en ningún colegio, ni público ni privado, a participar de ningún rito católico o de ninguna otra denominación. Y sobre todo tampoco le pueden obligar a ningún funcionario de la policía o servidor público de la Policía Nacional o del Ejército o algún privado de la libertad a someterse a unas condiciones de carácter religioso. Hay una cantidad de sentencias muy interesantes de la Corte relacionadas con eso. Hay una, ya para terminar, por ejemplo, relacionada con una persona que es Rastafari, que cree en esa denominación, considera que su vida se guía por esos principios y no quería cortarse el pelo. Y entonces en el IMPEC le obligaban en la cárcel a cortarse el pelo, instauró acción de tutela y la Corte le reconoce esa libertad de cultos a creer en lo que él quiera y que no puede una decisión administrativa violar su intimidad, su derecho a escoger libremente pues cómo autodeterminarse y en qué creer, y le protegieron su derecho a mantener el pelo largo. Claro, puede ser todo esto controversial, desde luego, y no estoy diciendo, no estoy esperando que todos aceptemos estos principios constitucionales y legales que rigen nuestro país. No porque no crea que deban ser aceptados, sino porque pues el tema religioso levanta muchas espinas y es muy delicado. Hablar de política, religión y fútbol es peligroso en cualquier parte del mundo, pero es importante hacer esta pedagogía y dejarle herramientas a nuestros oyentes, la Constitución Política del artículo 19, para que puedan defenderse y puedan ejercer sus derechos libremente en este país. Pues bueno, oiga, qué tema tan interesante. Bastante interesante, y creemos que más adelante va a tener en esta mañana por parte de nuestros oyentes muchísimas reacciones, doctor. Bueno, un feliz día para todos y nos escuchamos el jueves. Mañana no podré atenderlos porque asistir a esta audiencia, tengo una cita médica importante a esta hora mañana, entonces nos escuchamos el jueves. Claro que sí. Claro Bueno, que sí, doctor. Feliz día para todos. Muchísima suerte, feliz día, doctor.